Sí, Federico. Hola, profe. Estaba viendo la guía y estaba viendo los ejercicios que tienen 2 estrellitas o más. Y nada, en el parcial nos van a tomar así, hacer como un TDA con varias funciones, digamos. Podría pasar tranquilamente. O sea, que le digamos, implementar un TDA que tenga tales primitivas o lo que fuere, podría pasar, sí. O sea, hay varios, incluso, no sé si justo cuatrimestre pasado, o sea, si pasó eso. Pero la enorme mayoría de los ejercicios de entre 2 y 4 estrellas fueron sacados de ejercicios de parcelitos, la enorme mayoría. Los de uno no, los de uno fue, bueno, a ver qué se me ocurre que sea ultra fácil. Y los de 5 estrellas fueron sacados, o si no fueron sacados de finales, fueron sacados de algún ejercicio que alguna vez apareció en un final o que a alguien se le ocurrió, che, esto podría aparecer en un final y fue como, no, muy complicado y lo mandamos directo a la guía. Genial, gracias, profe. No, no. Sí, o sea, si usted, a mí me sorprendía cuando había gente que me decía, bueno, ¿me podrías dar cómo sin un parcelito? Y yo le decía, no sé, agarrar al azar un ejercicio entre 2 y 4 estrellas de la guía de cada uno de los temas y ya está. O sea, literalmente eso sería un parcelito. Que si te queda exactamente balanceado como nosotros lo solemos balancear, bueno, puedes pifiar por ese lado, pero bueno, por eso le subimos parcelito del cuatrimestre pasado, para que lo vean, pero hasta es posible que hayamos agarrado ejercicio de parcelito de cuatri pasado y los hayamos mandado a la guía. Eso es re común. O sea, así es como se van. No es que, no, se me acaba de ocurrir un ejercicio excelente para la guía. Si se me ocurre para la guía, primero lo tomo, porque no quemo un ejercicio, primero lo tomo y después lo mando a la guía. Es así como funciona. Eh, sí que bueno, hoy vamos a ver un tema que es básicamente, o sea, es la continuación de la clase anterior, que es básicamente cómo nos vamos a simplificar un poquito la vida con el tema cuentas. Un segundo. Aquí. Bueno, primero unos recordatorios varios es si no crean el pull request para corregir X entrega, no se corrige y eso no, o sea, no es como, bueno, si yo no hago esto, el tiempo límite no me corre. Sí les está corriendo. Yo digo porque por lo menos hay 2 personas a las cuales yo les corrijo que entregaron en fecha, perfectamente en fecha, y que aún no crearon el pull request. Y es como, bueno, yo sigo esperando, yo me sigo entrando cada tanto a decir, a ver si ya lo hicieron. No, todavía no. Bueno, y sé que a varios otros más les pasó lo mismo. Nada, sépanlo, que es importante que lo hagan, porque están perdiendo tiempo ustedes, no nosotros. Eso, y después, tema de recordatorio de RPL. Obviamente yo sigo incentivando en que lo usen, por ahora no lo están usando mucho, pero bueno, pero no se olviden que esos son ejercicios de la guía, es un subconjunto de ejercicios de la guía. En la guía hay más ejercicios, ¿sí? Por 2 razones. Primero, porque no llegamos a migrar todos los ejercicios. Porque, a ver, si yo solo agrego un ejercicio en la guía, sí, solo sí, lo agrego en RPL, lo codeo y le agrego las pruebas y además verifico que mi solución pase las pruebas para estar doble chequeando que esté todo en orden, no agrego más ejercicios en la guía. Preferimos irlos agregando y a medida que vayamos teniendo tiempo vamos agregando, los pasamos de vuelta a RPL. Además porque creemos que en RPL hay una buena cantidad, entonces, qué sé yo. Y estamos haciendo otras cosas, esa es la verdad. En RPL, perdón, en la IA tienen más ejercicios y también hay ejercicios teóricos que obviamente no están en RPL. Y hay tal vez el mismo ejercicio, general, si tenemos el mismo ejercicio, hasta le ponemos la pregunta teórica para que no se la coman, o sea, directamente, porque si tal vez es el ejercicio, no sé, 10, tiene una pregunta teórica, tal vez después no lo leen en la guía. Lo cual me parecería razonable, como digan, este ya lo hice, y se pierdan tal vez la pregunta. Entonces, por eso la ponemos en la guía, más allá de que después, si uno va en RPL, no tiene nada para responder una pregunta teórica. Nada, eso lo aviso y lo reaviso porque si no puede ser que digan, no hay ejercicios teóricos. Sí es que hay ejercicios teóricos, pero obviamente no están en RPL, están en la guía. Que, de vuelta, RPL es un subconjunto de los ejercicios de la guía. No hay ningún ejercicio de RPL que no esté en la guía, pero sí al revés. Volviendo. Tema cálculo de complejidad. ¿Sí? ¿Qué les quedó hasta acá? De lo que es, primero, complejidad, lo que es el cálculo, lo que vimos la clase pasada de la resolución analítica de las ecuaciones de recurrencia. ¿Sí? Son recurrentes porque, digamos, son ecuaciones que dependen de sí mismas, como si fueran ecuaciones recursivas en su costo. ¿Qué les quedó hasta acá? Ok, sí, no es fácil.
O sea, no es necesariamente fácil de calcularlo a mano. Sí, efectivamente. Uno podría decir, ni que estuviera en matemática discreta. La realidad es que en matemática discreta tampoco se hacían los cálculos así nomás. En general los cálculos en discreta terminaban siendo muchísimo más sencillos incluso. ¿Sí? Pero lo más importante a nivel complejidad, volvemos al tema de complejidad, siempre nos tenemos que acordar que la complejidad es una medida teórica que nos permite poder comparar algoritmos, ya sean dos algoritmos que resuelven el mismo problema o dos algoritmos que resuelven problemas diferentes sobre el mismo dominio, ¿sí? O de cualquier otra forma. Incluso nos sirve para comparar problemas que resuelven problemas completamente diferentes, pero solamente los quiero comparar a nivel de... En general, ahí es cuando estoy tratando de comparar problemas más que algoritmos, ¿sí? Eso son temas que van para teoría de algoritmos. Así que hasta acá, por lo menos, nos vamos a quedar en este mundito de dos dos algoritmos que resuelven el mismo problema o dos algoritmos que resuelven problemas del mismo dominio, ¿sí? Y la idea es que justamente esto nos sirva para poder definir, bueno, cuál es mejor y punto, poder comparar de alguna manera, ¿sí? ¿Qué tan bueno es un orden? Acá puse orden, tengo que seguir cambiando porque en algunos lugares seguimos teniendo la palabra orden, que no es del todo correcta. Complejidad. Una complejidad logarítmica. ¿Sí? Yo cada vez que me la topo y me doy cuenta, la trato de actualizar, ¿sí? ¿Qué tan buena es esto? ¿Por qué menciono esta de vuelta? Porque en algún momento lo mencionamos ya hace unas clases. Recordar que para entender el orden de magnitud de lo bueno que es una complejidad logarítmica, pensemos que si yo tengo 1024 elementos, digo 1024 para estar en potencia de 2, el logaritmo de eso es 10 nada más, mientras que una función lineal sería en el orden de los 1000, pongámosle, ¿sí? Entonces estamos comparando 10 con 1000, 100 veces más, y cuadrático estamos hablando ya de una cantidad muchísimo más alta, ¿sí? 2 a la 20, estamos hablando de algo muchísimo más alto, ¿sí? Y que si yo duplico el tamaño de mi entrada, lo único que hago es que en vez de 10 me cueste 11. O sea, es un pasito más, lo cual está muy bueno, ¿sí? Entonces, por eso las complejidades logarítmicas son muy buenas. Obviamente una complejidad constante es siempre mejor, pero en general no vamos a estar trabajando tanto con cosas constantes, salvo en casos particulares, ¿sí? Y esto siempre me lo guardo para mencionar problemas que tomamos tal vez hoy, ahora que tenemos un rato más en la práctica, es posible que vean un ejercicio de este estilo. Muchas veces lo que puede terminar sucediendo es que les pidamos que implementen un algoritmo, que tal vez les digamos que es de división o que conquista o no, pero si le decimos que sea logarítmico, es como, bueno, no me quedan muchas opciones. Por lo menos en el contexto además del parcialito 1. Que tenga complejidad logarítmica, ¿sí? Y ahí ya, la recomendación en general es, si nosotros les decimos, más con problemas de división y conquista, les decimos que tiene que tener tal complejidad, la recomendación es en general, bueno, ¿qué cosas yo conozco que tienen tal complejidad? Y en el caso de problemas hasta esta altura, nosotros conocemos búsqueda binaria. Bueno, la enorme mayoría de los problemas de división y conquista que se resuelven en tiempo logarítmico, especialmente en el contexto de esta materia, terminan siendo muy parecidos a búsqueda binaria. En el sentido de, bueno, voy a terminar partiendo, muy probablemente a la mitad, voy a quedarme con una sola mitad, ¿sí? Y todo lo que tenga que hacer en el resto es constante, voy a tener que decir, bueno, a ver, me fijo, encuentro o no encuentro mi solución en función del problema, y si no, tengo que decir, bueno, a ver cómo hago para descartar un lado, ¿sí? Y ahora yo dije un montón de cosas que ¿por qué tienen que ser así? ¿Por qué es que tengo que sí o sí descartar? ¿O por qué sí o sí tengo que hacer todo lo más constante? Eso va a quedar medio captado por lo que vamos a ver y el teorema que vamos a ver, ¿sí? Entonces, primero, antes de partir al teorema, y antes de hacer un breve repaso de la clase del lunes, vamos a hablar un poquito de la complejidad de quicksort, ¿sí? Para hablar de la complejidad de quicksort, recuerden, merge sort era el que partía a la mitad, ordena izquierda, ordena derecha, hace merge. ¿Sí? Merge ordenado. Bien. Ese tenía una ecuación de recurrencia que era TDN igual a 2TDN lío 2 más ODN. Eso lo desarrollamos, ¿sí? Y nos queda ODN log n. Bien. Quicksort. ¿Cuál sería su ecuación de recurrencia? O sea, mi TDN. ¿A qué sería igual?
O incluso, tal vez lo reformo un poquito, ¿a qué nos gustaría que sea igual? ¿Sí? Porque tal vez si les digo a qué es igual, medio puede llegar a generar algunas dudas con Quicksort. No estoy preguntando cuál es la complejidad, estoy preguntando cuál es, porque eso ya tienen que saber la respuesta. Yo no les estoy preguntando que sepan la respuesta, yo les estoy pidiendo que en función del algoritmo midan la ecuación de recurrencia. Ahí Lucas dice T de n-2 más O de n. Ahí el problema es cómo hago para solamente, o sea, ahí debería solamente llamar a una, o sea, debería haber partido el arreglo en dos mitades, los menores por un lado y los mayores por el otro, pero solamente llamar a uno, lo cual no parece que vaya a funcionar. Y ahí Bogdan lo que dice es, ok, no, yo parto, o sea, lo parto en el sentido de pongo los menores, pongo los mayores, ¿sí? Y que yo llamo para ambas, pero todo lo demás es O de 1, lo cual no es cierto, porque yo para haber hecho esta partición tuve que haberlos recorrido. Así que esa parte ya es lineal, ¿sí? Entonces ahí tenemos un pequeño problema, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Ahí efectivamente tendría que haber un aspecto lineal ahí. Ahora, sí, efectivamente la ecuación de recurrencia va a terminar siendo TDN es igual a 2TN-2 más ODN. ¿Qué pasa? Si yo ya tengo esta ecuación, ahora voy a resolver algunas preguntas que a alguien le puede estar surgiendo, pero supongamos que ahora me creen momentáneamente que esta es la ecuación de recurrencia, automáticamente tiene la misma ecuación de recurrencia de Mershort y ya a partir del momento, obviamente el caso base es con un solo elemento, etcétera, es O de 1. Bien. A partir de este momento, yo ya tengo la misma ecuación de recurrencia que Mershort y hasta donde yo sé la matemática se mantiene igual, así que voy a llegar al mismo resultado y la complejidad va a ser O de n log n. ¿Sí? Alguien podría decirme, Martín, pero no es cierto. O sea, es verdad que tengo dos llamados recursivos, ¿sí? O sea, es verdad que se llama dos veces a TDN, pero no necesariamente se llama las dos veces con la mitad de tamaño, no es dos veces con la misma cantidad, porque depende cuántos me quedan entre los menores y cuántos entre los mayores. La respuesta ante eso es verdad, ¿sí? Porque en función de, incluso está el peor caso, que es el peor caso, es que justo el pivote que agarré, que es el primero, me agarro todos, es el más chico de todos, y etcétera, ¿sí? Todo eso. Bueno, de momento, y de momento me refiero por este cuatrimestre, van a tener que creer que esto es válido. O sea, si yo tomo, si yo tomo como pivote siempre el primero, eso es cierto, y la complejidad de Quicksort es cuadrativa. Ahora, la realidad es que nunca se implementa así Quicksort, justamente por eso. Se implementa agarrando al menos un pivote aleatorio. O sea, es decir, agarro al azar. Un segundito que cierro Slack, así no me suena por acá. Sí, entonces, yo lo que voy a hacer es elegir un pivote aleatorio. Y con eso ya es suficiente para poder decir que la complejidad va a terminar siendo O de n log n. Para la demostración de eso necesito que me banquen un cuatrimestre. Y eso lo vamos a ver bien con, no solamente para el caso de Quicksort, vamos a ver otros tantos más. Que son algoritmos que, bueno, ¿qué pasa con el azar? Cómo de repente el azar me genera que determinísticamente el algoritmo siempre funcione bien. Eso son temas que no van en esta materia, ¿sí? Entonces, ese va a ser un caso particular. Nosotros lo mencionamos igual por el simple hecho que, bueno, tienen que conocer Quicksort, es un algoritmo de ordenamiento por división y conquista. Ahora bien, este va a ser el único algoritmo que les voy a tener que decir, créanme que la complejidad es O de n log n, o mejor, créanme que podemos considerar que la ecuación de recurrencia podría ser esta. Después se demuestra, ni siquiera usando la ecuación de recurrencia, se muestra por otro lado, pero créanme por este momento y vamos a estar bien, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos cómodos con el créanme? Yo no suelo estar cómodo con el créanme, pero en este momento es necesario. Así que bueno, repasando un momento, ¿sí? Podemos recordar el caso de búsqueda binaria, pero, sí, perdón, para los algoritmos iterativos o recursivos simples, más o menos será sencillo. Y para calcular un algoritmo de división y conquista puede ser un cachito complicado, ¿sí? O sea, recordamos lo que habíamos hecho, ¿sí? Que esto no es, o sea, no era gracioso, ¿sí? Nadie quiere hacer esto. O sea, ustedes no quieren hacer esto, eso ya lo sé. Yo no quiero corregir algo como esto,
donde las chances de que lo tengan mal, y que yo me tenga que dar cuenta dónde lo hicieron mal, por qué lo hicieron mal, y todo ese tipo de cosas. Nadie, o sea, en este vínculo nadie quiere que esto pase, ¿sí? El tema es que nosotros necesitamos calcular la complejidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, por suerte, lo bueno es que yo me imagino al pequeño Timmy, alumno de algoritmos, llorando en estos momentos, diciendo, no, a mí no me dijeron que en ingeniería había que saber matemática, a lo cual no sé con quién hablaron para que les dijo que en ingeniería no había que saber matemática. Pero por suerte, vino una persona, no sé cómo se llama la persona, honestamente creo que simplemente quedó como que alguien lo demostró y ya está, que demostró que si yo tengo un algoritmo de edición y conquista y algunas condiciones más, ¿sí? Yo voy a poder aplicar un teorema. Un teorema lleno de ciencia y lleno también de verdad, que nos va a hacer la vida mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a ir a lo que se llama el teorema maestro, ¿sí? Si yo tengo un algoritmo cuya ecuación de recurrencia es, o sea, tiene la forma tal, ¿sí? Esta es la ecuación de recurrencia de un algoritmo de división y conquista, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que el tiempo en función de n es igual a una cantidad A de llamados recursivos, ¿sí? Porque A por T de n algo, ¿sí? En el cual estoy partiendo una determinada proporción, eso es división y conquista, ¿sí? O sea, y después tengo un término de, bueno, todo lo que no es la parte de la recursividad, porque hasta acá este término es la parte de la recursividad, cuántas veces la hago, etcétera. Ok, todo lo demás, cuánto me cuesta, básicamente, ¿sí? Entonces yo tengo esta formulita, ¿sí? Con O de n a la c, donde podemos decir que, ¿me está cargando? Ahí está. A es la cantidad de llamados recursivos, B es la proporción del tamaño original con el que yo estoy llamando, o sea, tamaño original con respecto a mi llamada actual. No es que me fijo, che, cuántos elementos tenía inicialmente en la primera invocación a la función. No. O sea, en este momento, antes de llamar recursivamente. Y O de n a la c es el costo de partir y juntar, que ese es el término técnico. Mi término en criollo es básicamente tapen con los deditos la llamada de la función. Todo lo demás, que no sea la recursividad, bueno, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Sí? Bueno, yo tengo una ecuación de recurrencia de este estilo. Es decir, tengo una ecuación de recurrencia de un algoritmo de división y conquista. Eso quiere decir, la parte en la cual yo tengo que definir esta ecuación de recurrencia, la tengo que tener. No la puedo obviar. Ok, llego a la ecuación de recurrencia, determino cuánto valen A, B y C, básicamente, y tengo un O de n a la C ahí. Ahí lo único que tengo que hacer es comparar el logaritmo en base B de A, esto es un número, porque B es un número, A es un número y C es un número, lo comparo con C. Y en función de si este es más chico, igual o más grande que C, tenemos tres opciones diferentes. Vamos a desglosar. Para mí la forma más fácil de recordar esto es, si alguno de los dos gana, listo, es O de n a la ESO. ¿Sí? Fíjense, si el logaritmo en base B de A es más chico que C, es decir, C gana, entonces la complejidad de todo mi algoritmo queda O de n a la C. ¿Sí? Porque C es más grande. Ahora, si el logaritmo en base B de A es más grande, entonces nos queda T de n de O del logaritmo en base B de A. De vuelta, esto es un número. Por ejemplo, pongámosle que esto valga, no sé, 2,4. Ok, bueno, me queda O de n a la 2,4, por decir un ejemplo. En el caso que sean iguales, bueno, ahí es medio como que se nos combina un poquito, como que convergen o alguna cosa así, como lo quieran ver, esto de vuelta como regla mnemotécnica, nos queda O de n a la c, logaritmo en base B de n. Ahora, de vuelta, como les dije en la clase pasada, las bases de los logaritmos no nos importan, porque pasar de una base a otra es simplemente multiplicar, dividir por una constante, así que yo acá directamente digo O de n a la c log n. ¿Sí? Simplemente es este teorema, ¿sí? No hay nada más que hacer. En algún lado podemos decir, acá, o sea, en el primer caso podemos decir, la división no le está ganando a este término, entonces por eso es este que gana. Acá estoy dividiendo tanto que le gana a esta parte, entonces nos queda esta. Y acá es como que, bueno, queda un caso medio híbrido de alguna manera, donde estoy dividiendo lo suficiente como para bajar de esto, pero no tanto o algo por el estilo.
Sí, de vuelta. Tómenlo con cómo se pueda. La regla que a cada uno le sirva para recordar está más que bien. Fíjense que este es el único caso en el que el logaritmo que aparece acá abajo, que es donde aparece finalmente. O sea, uno ya más o menos se puede imaginar, por ejemplo, merge sort por dónde va a ir viendo estos tres. ¿Sí? Entonces, primero, esto solamente... una cosa más. ¿Qué condiciones tenemos que cumplir para que se pueda aplicar el teorema maestro? Punto número 1, A tiene que ser un valor natural. Natural que, por supuesto, no incluya el 0. Porque, primero, si no, puede ser no puedo llamar una cantidad negativa de veces recursivamente. Una cantidad 0 implica que no estás haciendo, no hay recursividad. Y no puedo llamar 1,5 veces a una función. O la llamo o no la llamo. ¿Sí? O sea, no puedo llamar a medias. Así que A tiene que ser natural. Mayor o igual que 1, o sea, natural. B tiene que ser un número real, ¿sí? Mayor que 1. No puede ser menor que 1, porque si es menor que 1 me está agrandando el problema. Si es igual a 1 me lo está dejando igual. Así que necesitamos que sea mayor para que me lo vaya achicando. Y B siempre tiene que ser el mismo valor. No puede ir cambiando de valores, ¿sí? Eso por un lado. Y después, ODN a la C es todo lo demás que hemos dicho, ¿sí? Hay una condición extra para que esto se pueda aplicar que no nos va a afectar en esta materia, que es que sí o sí el caso base tiene que ser constante. No nos vamos a topar con ningún caso en el cual el caso base no sea constante. Es decir, que lo que se devuelva cueste tiempo constante y que al mismo tiempo que el caso sea constante. Es decir, por ejemplo, en merge sort, ¿cuándo es el caso base? Cuando tengo uno o ningún elemento. Eso es constante. No es que cuando tengo una proporción particular de elementos, ahí no sería constante. ¿Sí? No tenemos ningún problema en esta materia donde eso pase. Entonces no vamos a tener problemas por ese lado. ¿Sí? Así que, si no, no podemos aplicar el teorema, pero no nos va a pasar en esta materia. Sí, no, nada más para mencionar. Todas las otras condiciones son medio razonables. Este no es el teorema general, ¿sí? Hay una versión más general del teorema que no la necesitamos para algoritmos, sí, para teoría de algoritmos, pero para acá no lo necesitamos mucho. Así que con esta estamos, donde general me refiero a esta cosa puede ser cualquier cosa, no solamente un polinomio, puede ser cualquier otra función. ¿Sí? Por ejemplo, n log n, que no es un polinomio. ¿Sí? Para eso no podemos aplicar este teorema porque, bueno, que corcho sería C acá, ¿no? Entonces, no pasa nada, pero no es parte de esta materia, así que zafamos. Bien. Entonces, mucho y muy importante que esto solamente sirve para división y conquista, porque si no, no existe el término B. O sea, si yo tengo TDN, TDN menos 1, ahí no hay ninguna B. ¿Sí? Así que, nada, eso sépanlo, es muy importante. No traten de meter el cuadro en el círculo, porque nosotros lo vamos a ver, es muy evidente, no es que se nos puede escapar. ¿Sí? Entonces vamos, acá voy a dejar acá mi hermoso teorema para que no se lo tengan que acordar, ¿sí? Se refiere a la versión del libro de Cormen, ¿no? O sea, sí, el Cormen creo que da las dos versiones. O sea, también da la versión general y también da la versión, bueno, está bien, cuando tenemos un polinomio podemos hacer esto y ya está. Pero no me acuerdo, la verdad. El Vice por lo menos seguro lo hace. Entonces, incluso si entra en la Wikipedia también lo dice. Como tenemos acá la versión cuando es un polinomio, y después si querés la versión general, acá tenés. Entonces, partimos de nuestra ecuación de recurrencia para merge sort, ¿sí? Acá dejamos el machete para tenerlo a mano y poder aplicarlo, ¿sí? Mi ecuación de recurrencia era 2t de n dividido 2 más o de n. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto valen A, B y C? Que alguien diga algo. Ok, A vale 2, B vale 2, C vale 1. Bien. ¿Sí? Lo pongo con diferentes colorcitos, los mismos de antes, simplemente para poder distinguir incluso cuando A y B valgan lo mismo. ¿Sí? Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, que es igual a C. Vamos al machete, listo. Entonces tenemos que estamos en este caso. Entonces, O de n a la C
log n, donde c vale 1, entonces O de n log n. Fin. ¿Sí? Esto es lo que hicimos antes. Esto es lo que hicimos ahora. Lo que hicimos antes. No sé, para mí cuenta. No sé si sumo una estrella por esto, pero cuenta. Bien, vamos a búsqueda binaria, ya que lo hicimos tan rápido y tan fácil. Búsqueda binaria. ¿Cuántos llamados recursivos tenemos en búsqueda binaria? ¿Sí? Tenemos un llamado recursivo. Esto, muy importante. Si bien pueden, o sea, hay escritos en general, pero también lo puedo escribir con un solo llamado recursivo, pero pongámosle que hay dos llamados recursivos escritos en búsqueda binaria, en cada ejecución se va a llamar a uno o al otro. No se van a llamar a los dos, porque yo siempre descarto una mitad. Ese es el chiste, ¿sí? Entonces, tenemos que A vale 1, B vale 2 y C vale 0. Cuidado. ¿Sí? A vale 1 porque tenemos un solo llamado recursivo, tal como lo muestra acá la ecuación de recurrencia, tenemos un 1 implícito. B vale 2 y C vale 0 porque tenemos n a la 0. ¿Sí? Cuidado. ¿Sí? ¿Se entendió por qué C vale 0? Porque después vamos a ver qué pasa cuando, por nervios del examen, uno termina poniendo, porque alguien puede decir, C vale 1, porque hay un 1, listo, C vale 1, y eso no está bueno. O sea, no está bueno, pueden cometer un error de cuentas. Los errores de cuentas me importan un poquito, o sea, van a restar, lo que fuere, pero no va a ser lo más grave del mundo. El problema es cuando después terminan en un resultado que si ustedes lo aseguran, están cometiendo un error conceptual grave. ¿Sí? O sea, el problema no es que les dé mal, el problema es que les dé mal, no se den cuenta y lo aseguren. Porque significa, che, para no entendiste qué es complejidad. ¿Sí? Ahora vamos a ir al ejemplo en particular de qué pasa. ¿Sí? Pero ¿se entiende por qué C vale 0? ¿Estamos bien con que C valga 0? ¿O estamos mal con que C valga 0 y alguien quiere hacer una pregunta al respecto? ¿Está todo bien? Sí, María. No, fue sin querer, perdón. Ok. Entonces, aplicamos de vuelta el teoremita. Logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque eso es lo que vale el logaritmo base 2 de... El logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0, que es lo mismo que C. Entonces nos queda O de n a la 0, log n, ¿sí? Porque caemos en este caso, ¿sí? Esto nos queda O de log n. Y nótese que si yo quiero un algoritmo que sea logarítmico, ¿sí? Si quiero que sea logarítmico, fijémonos acá. El único que tiene un logaritmo es este del medio. Listo. Entonces tenemos que ir acá. Necesariamente C tiene que valer 0 para que sea logarítmico. Ok, listo, ya tenemos una restricción. C tiene que valer 0. Pero al mismo tiempo necesito que el logaritmo base B de A entonces sea igual a C. Entonces, la forma de hacer que el logaritmo en base B de A valga 0 es que A valga 1. Ahí es donde tenemos que necesariamente para yo poder tener un algoritmo que sea logarítmico, tengo que tener un solo llamado recursivo y que todo lo que yo haga para todo lo que sea partir y juntar, todo lo que sea no la recursiva, sea de tiempo constante. Después sí, yo parto por 2, por 3, por 4, por 5, no me cambia, va a seguir siendo logarítmico. ¿Sí? No va a haber ningún cambio con respecto a eso. Bien. Entonces, fijémonos qué pasa si yo me hubiese equivocado, que le puede pasar a cualquier hijo de vecino. ¿Sí? Supónganse que yo digo que T de A, listo, digo que C vale 1. ¿Sí? Esto es un error de A, B o C vale 1, listo. Logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. Entonces, acá se pueden surgir los diferentes casos del error. Este es el error más común, que digan, bueno, caigo en este caso que es menor a C, entonces me queda O de n a la C, y digan C vale 1, entonces me queda O de n. Esto es un error conceptual por lo siguiente. O sea, si ustedes van y dicen, listo, me dio O de n, es O de n, es ok, no estás prestando atención a lo que estás haciendo. Porque al final de la materia, ustedes se van a olvidar del teorema maestro. O sea, aprueban la materia, se van a olvidar, van a teoría de algoritmos, van a decir, uy, no me tendré que haber olvidado, se lo acuerdan de vuelta, terminan esa materia, se olvidan de vuelta. Fin de la historia. ¿Ok? Ustedes terminan la materia, se olvidan, pero lo que no quiero que se olviden es la parte de entender que corcho significa que sea una función que sea lineal. Si este algoritmo están diciendo búsqueda binaria, están diciendo que es lineal, ¿por qué me voy a gastar en hacer una búsqueda binaria que tiene una restricción tan grande encima, ¿sí?
como que el arreglo está ordenado, si al final puedo hacer una búsqueda secuencial que también es lineal. O sea, ¿cuál sería la ventaja? Entonces, ahí tenemos un error conceptual de algoritmos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, por eso sería un error. Otro error sería decir, yo ya sabía que esta parte me tenía que dar 1 por el logaritmo, y acá poner O de 1. Eso es un error conceptual, me parece aún más grave, porque es decir, no importa cuántos elementos tenga esto, siempre tarda lo mismo, lo cual, es muy fuerte lo que estás diciendo. Estás diciendo que puedes buscar los elementos, siempre te tarda lo mismo, no importa si te pongo 10.000 millones de elementos, siempre tardas lo mismo. No puede ser cierto eso. Salvo que hayan condiciones extra, como, no sé, todos los elementos son iguales. Me fijo el primero, si es lo que estoy buscando bien y si no, no. ¿Sí? Eso por otro lado. La otra es que digan, bueno, como yo ya sabía que esto me tenía que dar igual, pongo O de n log n y se me vuelve a quedar 1 y no sé qué. De vuelta, no traten de forzar el cuadrado en el círculo, o sea, no lo hagan, no lo fuercen. Cuando se topan con una situación así, es que la ecuación de recurrencia, el teorema maestro, la complejidad, todo les está diciendo una de dos. Cometí un error de cuentas, acá estoy planteando, o sea, o cometí un error de cuentas, o planteé mal la ecuación de recurrencia, no corresponde con mi algoritmo, o hice mal el algoritmo. A una de las tres cosas le tengo que dar atención. Obviamente, en general, primero fíjense si es la cuenta, después fíjense si es la ecuación de recurrencia, después fíjense si es el algoritmo. En general va a terminar siendo así la lógica. No, en general, no chamullen de que les dio bien. Si nosotros les decimos que hagan algo logarítmico, no fuercen a que aparezca un logaritmo. Porque va a estar mal, va a estar peor todavía que si nos dicen, o sea, me dicen, che, mira, me dio lineal y no veo dónde cometí el error de cuentas. Si el problema es, puso un poco mal la ecuación de recurrencia, planteamos puedes llegar a ser un bien menos, qué sé yo, está bien, no pasa nada. Si está mal el algoritmo, obviamente es más difícil. Ahora, si de repente tratan de forzar, es como, che, no solamente lo hizo mal, porque esta ecuación de recurrencia no corresponde con este algoritmo y todo lo más está planteado mal, etcétera, está mal hecho, y además no entiende lo que es complejidad porque este resultado no tiene sentido. Y ahí ya empieza a restar mucho más. Y depende de qué es lo que digan, va a restar aún más. De vuelta, si ponen O de 1, yo no veo que si ustedes afirman que un algoritmo de búsqueda sea O de 1, no, che, no, pará, no. O sea, cuando alguien dice que algo es tiempo constante, tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo. Así que bueno, eso estoy tratando de traer los errores comunes para que le presten atención de vuelta, porque esto puede ser tan simple como acá puse un 1 donde no debería. No es un error poco común, ¿sí? O sea, acá mismo hay más de 100 personas. Yo me imagino 3 o 4 cometiendo ese error. Por eso lo recalcamos para tratar de que si cometen ese error que se puedan dar cuenta y que lo puedan remediar. O en el peor de los casos decirles, no nos chamullen, díganos la verdad de lo que les está pasando, porque por lo menos de esa forma yo puedo saber, esta persona está entendiendo que esto no es correcto. O sea, a ver, yo recuerdo un caso en Física 1, cuando cursé en su momento, me imagino que la enorme mayoría no va a haber cursado Física 1, pero me pasó que Garea, la profesora de física, nos decía, gente, si les da mal una cuenta, bueno, puede pasar, se les puede arrastrar un poco. Ahora, si de repente les da que la gravedad es negativa, no sé, ese es un error un poquito más grave. O sea, por lo menos mínimo, pongan a un lado, che, entiendo que esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? Por eso, es lo mismo. Una cosa el número puede ser simplemente un número o puede ser un error conceptual grave. Ojo con eso. ¿Sí? Así que por lo menos díganos qué es lo que les está pasando, porque yo puedo entender entonces si entienden o no entienden. ¿Sí? Por default, yo no puedo asumir que entienden en un examen. O sea, no lo puedo hacer si no lo escriben. ¿Sí? Entonces, búsqueda del máximo secuencial. ¿Cómo aplicaremos el teorema maestro en este caso? Me pregunto cuánto valen A, B y C, cuál es la ecuación de recurrencia. Bien,
No compila, no anda, no puedo aplicar, ¿sí? No es división y conquista, no puedo aplicar, o sea, puedo calcular la complejidad, sabemos que es lineal, etcétera, pero no puedo aplicar el teorema maestro porque no aplica, ¿sí? Bien. Vamos al ejemplo 3. Obtener máximo ahora sí por división y conquista, así que para este caso sí aplica, ¿sí? Recordamos este código bello que tenemos por acá, que partimos a la izquierda, obtenemos el máximo a la izquierda, obtenemos el máximo de la derecha, ¿sí? Y después comparamos y nos quedamos con el máximo entre los dos máximos. Entonces yo les pregunto a ustedes, primero, ¿cómo es la ecuación de recurrencia en este caso? Nuestro TDN. Nuestro TDN que obviamente va a tener llamados recursivos ahí escritos y lo que fuera. ¿Cuántas veces llamo recursivamente? ¿Con qué proporción? ¿Cuánto me cuesta todo lo demás? Acá, de vuelta, cuando quieran ver, che, ¿cuánto cuesta todo lo demás? No me doy cuenta, tachen esta parte. Tachen esto, tachen mentalmente, pónganse, yo no les puedo mostrar lo que yo hago, pero estoy poniendo 2 deditos acá y acá, tachen eso. Fíjense, bueno, acá tengo una cuenta, no sé qué, acá tengo un par de cuentas más, acceder a un arreglo, comparación, una comparación más, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos, bien, ahí ya fueron diciendo que TDN es 2, TDN dio 2 más O de 1, exactamente, ¿sí? Entonces tenemos, esta es, porque todo lo demás cuesta tiempo constante, partimos 2 veces y llamamos para los dos, o sea, partimos en mitades y llamamos para los dos. Igual que en Merge, la diferencia con Merge es que esta parte es constante, ¿sí? Porque todo lo que hacemos acá es constante. Todo, aparte de la recursividad, ¿sí? Entonces tenemos que A vale 2, B vale 2 y C vale nuevamente 0. ¿Sí? Entonces tenemos que C vale nuevamente 0. Entonces ahora aplicamos el teorema, nos queda logaritmo base 2 de 2, nos queda 1, que es mayor que C. Pensaron que todos los casos iban a caer en este caso del medio. Bueno, no. ¿Sí? Es mayor que C, entonces nos queda O de n al logaritmo base b de a, que es 1, ¿sí? Que es lo que ya hemos calculado antes. Entonces, esto nos queda O de n. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, la clase pasada habíamos dicho, esto es por lo menos O de n. ¿Sí? Puede ser más, pero es por lo menos O de n. Ahora decimos, no solamente es por lo menos O de n, es a lo sumo O de n, o sea, es exactamente O de n. ¿Sí? Siempre cuesta tiempo lineal. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a resolver, si alguien dice, este teorema me está cagando, bueno, lo único que hay que hacer es resolver la cuenta analíticamente y vamos a llegar al mismo resultado. Yo una vez lo hice, no lo voy a poner acá. ¿Sí? Una vez lo hice, ¿por qué lo hice? No sé. Fue una vuelta en colectivo muy aburrida. Y qué sé yo, fue lo más divertido que se me ocurrió para hacer. Entonces, hasta acá. ¿Por qué C es 0? Porque acá tenemos n a la cuánto está elevado acá. O sea, acá tengo O de n a la C. ¿Cuánto vale C si tengo O de 1? Vale 0, sí. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué sería O de 1? ¿Cuánto me cuesta todo lo que hago acá, salvo la recursividad? Porque la recursividad la estoy teniendo en cuenta acá. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta chequear este caso? O de 1. O de 1. ¿Hacer esta cuenta? O de 1. O Acá no sea, estoy haciendo o sea, todo es esto. todo lo que no sea ser recursivo sería la... Sí, porque estoy partiendo. Acá partir en realidad solamente es pasar, es hacer esta cuenta, pasar por acá, pasar los distintos parámetros, hacer esta cuenta más 1, asignar a variables, y después la parte de juntar en sí es esta comparación, que más allá de que está escrita en pseudocódigo o lo que fuere, ¿no? Pero es simplemente la comparación que habíamos hecho ya en su momento. Esto también es constante. Todo es constante. Esa es la diferencia con merge sort. En merge sort ahí yo tengo el merge ordenado, que ese sí es lineal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa gran diferencia. ¿Sí? Entonces, ya a partir de ahí, yo lo que necesito es poder entender. Ya con esto, lo importante es yo tengo que poder calcular la complejidad de algoritmos simples, iterativos, etcétera, que eso más o menos a ojo se van viendo, etcétera, con práctica y todo lo demás. Ese es paso número 1. Paso número 2 es con los recursivos que son simples, que llaman con -1, etcétera, que no necesariamente siempre es simple. O sea, para los casos que vamos a estar viendo en esta materia en general van a ser simples, pero podríamos tener, por ejemplo, si no me equivoco, deben haber visto algún ejercicio con pilas usando recursividad y cosas por el estilo. Digo, no, si no me equivoco, porque como estamos cambiando un poquito las clases prácticas, hay cosas que no me acuerdo cómo terminaron quedando para este cuatrimestre.
Entonces, en esos casos, bueno, hay que prestar un poco de atención, pero el problema es si ya tenemos más de un llamado en esos casos. Cuando llamo, por ejemplo, si quiero calcular la sucesión de Fibonacci, n-1 y n-2 tarda un montón porque ese no es tan obvio, ¿sí? No importa, no vamos para acá. Y para división y conquista vamos a usar este teorema. Y con eso vamos a estar resueltos, ¿sí? Entonces tenemos esto acá. Pregunta si tiene sentido, y la realidad es que tiene sentido porque al final del día yo voy a estar viendo cada elemento una sola vez. Todos los elementos voy a estar viendo, pero solamente una vez. Uno podría decir, bueno, pero al mismo tiempo también estás haciendo las particiones. No debería aparecer algo, un logaritmo, algo por el estilo. La realidad es que no. Porque al final del día yo vuelvo en la recursividad antes de hacer cosas y todo eso termina costándome nada. Así que no hay ningún problema por ese lado. Porque como yo después todo lo que hago para cada vuelta es constante, no me afecta. ¿Sí? Esa es básicamente la conclusión. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es mejor? De todos los algoritmos, porque esa era una pregunta que no podíamos responder hasta la clase pasada, porque no habíamos calculado la complejidad de obtener el máximo por división y conquista, todavía no lo sabíamos. Ahora lo sabemos que es lineal. Sabemos que búsqueda de máximo iterativo es lineal y sabemos que búsqueda de máximo recursivo también es lineal. Entonces, ¿cuál es mejor? O sea, la opción A, el iterativo. Opción B, el recursivo. Opción C, el de división y conquista. Opción D, ninguno. Opción C, todos. También está la opción E de no sepo. ¿Sí? La respuesta correcta es de... bien, ahí Lucas dice que el secuencial es el que ocupa menos en memoria. Eso es cierto. ¿Sí? La realidad es la siguiente. Si nos vamos a lo que es complejidad temporal, lo que es la complejidad te dice son todos lo mismo. Te dicen they are the same picture. Así, directo. Ahora, tenemos otras cosas para medir. Primero podemos considerar el espacio. Para el espacio, banqueme un toquecito y ahora ya lo mencionamos. Pero supónganse que nos quedamos solamente con el tiempo. No nos importa cuánto espacio consume. Bueno, la realidad es que yo lo que podría hacer es medir. ¿Sí? Podríamos medir y podríamos ver, bueno, a ver más o menos para ir obteniendo ideas. Incluso justo este es el ejemplo que después usamos que usamos en otra materia para mostrar cosas de mediciones y cosas por el estilo. Termina siendo que el iterativo anda más rápido, porque no hace las invocaciones a esas funciones, etc. Así que, pero bueno, eso es un detalle. Pero acá nos tenemos que poner a medir. Acá complejidad te dice, estás solo, hasta acá llegué, son todos iguales. Entonces ahí nos tenemos que poner a medir. Eso es un tema. Después vamos al tema de complejidad espacial. Complejidad temporal es lo que ya venimos charlando. Complejidad espacial es lo mismo, pero viéndolo desde el espacio. Es decir, cuánto me consume un algoritmo en espacio. Cuando decimos cuánto me consume en espacio es adicional. ¿Por qué? Porque si yo paso como parámetro un arreglo, no puedo decir, bueno, es lineal porque recibo un arreglo. No, pará, momento. Porque si no, cualquier cosa con arreglo sería lineal, no tiene sentido. Además, yo te estoy pasando una referencia. Así que no. Nosotros vamos a decir que consumimos lineal si yo voy y me creo yo un arreglo que sea tiempo de espacio lineal. Entonces, en los algoritmos iterativos es bastante obvio verlo. La realidad es que es más obvio todavía cuánto espacio consumo que cuánto tiempo consumo. Porque simplemente, a ver, fijémonos entre las variables, los arreglos, etcétera, cuánto consumo. Y es bastante fácil. Es bastante fácil ver que obtener máximo de forma iterativa es constante en espacio. ¿Por qué? Porque solamente declaro dos variables como mucho, ¿sí? Una o dos variables es constante. O sea, no importa cuántos elementos, no importa el tamaño de mi problema, siempre voy a usar la misma cantidad de memoria, ¿sí? Una o dos variables. Así que estamos hechos. O sea, por eso anda también muy bien el algoritmo. El recursivo, como yo voy a hacer n llamados recursivos, recordemos, yo cuando hago un llamado recursivo, se apila, ¿sí? Se apila en el stack de memoria, se me apila para yo poder tener un nuevo contexto de función, etc. Yo por cada llamado recursivo tengo un pedacito de memoria reservado que se va apilando y apilando y apilando.
Eso quiere decir que en el peor momento, en el peor de todos, va a ser cuando yo llegue al caso base y ahí empiece a volver, ¿sí? Entonces, en ese peor momento, porque nosotros siempre con notación Big O, siempre estamos viendo el peor caso, o el peor momento, ¿sí? En este caso, en el peor momento, estoy teniendo n llamadas a funciones recursivas, o sea, se me apilaron n llamados, entonces esto consume tiempo, y por cada llamado recursivo yo consumo espacio constante, ¿sí? Yo por cada llamado recursivo, si vuelven al algoritmo, lo ven, van a decir, che, ok, acá tengo una variable, 2 variables, 3 variables, tal vez como mucho, ¿sí? Ok, cada llamado recursivo consume de 1, pero en el peor momento, que es cuando llego al caso base, tengo n llamados apilados, eso quiere decir que me consume O de n en espacio, ¿sí? Y después está el de división y conquista, que es un poquito más difícil, pero es lo único difícil que puede haber en complejidad espacial, que es más o menos ir viendo qué pasa con la división, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, el algoritmo de obtención de máximo termina consumiendo una cantidad logarítmica de espacio. ¿Por qué? Porque el peor momento, también todas las variables que yo tengo, etcétera, son todo de 1. Cada llamado acá, si voy un momento al código, cada llamado, fíjense que tengo, bueno, parámetros constantes. Tengo una variable, 2, 3, tengo 3 variables, ¿sí? 3 variables, ok, listo. O de 1 cada llamado. Ahora, la pregunta es cuál es el peor momento. También es, bueno, cuando llego al caso base, que es cuando acumulé en el stack todos los llamados recursivos. Ahora, la pregunta es ¿cuándo me pasa eso? A mí no me pasa esto con n llamados apilados, porque yo no voy sacando de a 1 y llego al caso base con 1, ¿sí? Yo en este caso voy sacando de a mitades, llego al caso base con 1, pero si recordamos de la clase pasada, tenemos 8, llamo con 4, llamo con 2, llamo con 1, ¿sí? Entonces, si me fijo, la altura de la cantidad de llamados recursivos es logarítmica. Es decir, si yo tengo 8, fíjense que la profundidad en los llamados recursivos es logarítmica, porque empiezo con 8, 4, 2, 1. Este es el peor momento, me fijo cuántos llamados recursivos tengo apilados. Tengo apilados, bueno, 4, 3, no importa. Es logarítmico, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos consume una cantidad logarítmica. Con merge sort no es tan fácil porque en el caso de Go no estaríamos usando memoria adicional per se, porque podemos usar slices, pero eventualmente igual tengo que crear los arreglos, así que si hacemos las cuentas nos da a dar que estamos consumiendo una cantidad de espacio lineal, ¿sí? Y podemos plantearlo de la misma forma, esa es la verdad, ¿sí? Así que planteamos y nos va a quedar una ecuación de división y conquista, después lo puedo escribir acá y nos va a quedar igual, ¿sí? Para otro momento se lo mando por Slack, pero es el mismo planteo. Así que bueno, merge sort consume una cantidad de espacio lineal. No le vamos a dar tanta pelota a la parte de espacio en esta materia, salvo por algunas menciones particulares. O sea, no vamos a estar derrochando espacio porque pintó, pero en general nos vamos a enfocar muchísimo más en tiempo. Siempre nos vamos a enfocar muchísimo más en tiempo. Después en teoría del algoritmo se empieza a darle un poquito más de pelota en algunos lugares. Pero la realidad es que en general da mucho más interés hablar de espacio, es un poco más interesante y también un poco más útil hablar de espacio, esa es la verdad. Perdón, de tiempo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? No hay mucho más para ver la clase de hoy, tenemos un par de cositas, pero son pocas. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? De vuelta. Menciono el espacio, si mencionamos algo lo vamos a volver a traer, porque lo vamos a usar en algunos lugares muy particulares también para discutir. Sí, Nicolás creo que... Bueno, asumo que hubo un misclick, si no. Entonces, perdón, vuelvo a... Ok, así. Yo les planteo lo siguiente. Tenemos este algoritmo que obtiene la parte entera de la raíz de un número. También hay un ejercicio así en la guía de división y conquista, ¿sí? Pero este no es un algoritmo de división y conquista en absoluto, ¿sí? O sea, que tiene un while, vuelta, tómenlo como pseudocódigo. Si quieren pueden poner un for acá y va a ser todo medio parecido, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cuál es la complejidad de esto?
Para responder esta pregunta, yo les digo, véanse cuestionario de complejidad, que ya con lo que acabamos de ver lo pueden hacer todo por completo. De vuelta, les recomiendo que lo hagan. Esta pregunta es una buena pregunta para ver si entendieron cómo se calcula complejidad. Creo que esto es lo más complicado que puede llegar a aparecer. O sea, en la vida en general, haciendo un algoritmo iterativo. Porque si no, los algoritmos iterativos suelen ser sencillos. Así que, o sea, les explico por qué puse esta diapositiva. Cuando empecé yo, cuando tomé yo la materia, antes estaba Rosita, ¿sí? la del bot, quien inspiró la idea del bot, y obviamente empecé yo a tomar finales. El primer cuatrimestre tuvo una pésima idea, que es decir, aquellos que no promocionaron, pero estuvieron cerca en función a ciertos criterios. Bueno, en vez de tomarles el final escrito, les tomo un final oral, lo resolvemos rápido. ¿Qué pasó? Les empecé a hacer la pregunta de, bueno, para calentar, para empezar, bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? Pero era para empezar. Era para después decir, bueno, y ahora calculámelo con división y conquista, qué sé yo, y alguna cosa así. Y no me sabían responder cuál era la complejidad de esto. Y dije, pará, momento, un segundo. O sea, esta parte debería ser fácil. Esta es la parte que debería ser fácil. Cuando estamos en el final de materia, no estoy esperando que ustedes hoy lo vean y digan, es obvio que es tal cosa. Y es como, no estoy esperando eso. Sí me gustaría creer que son capaces de, si se sientan y lo piensan, de poder tener la respuesta. Bueno, como evidentemente era algo complicado, dije, che, pará, bueno, entonces expliquémoslo en clase. Y me parece más valioso que se lo pongan ustedes a pensar, que ustedes se den la cabeza contra, o sea, que de posta se lo pongan a pensar, y en el cuestionario está, y como repito, les recomiendo hacerlo en los cuestionarios, porque incluso cuando le pifian, les dice por qué le están pifiando. O sea, el punto no es decir, te equivocaste, pelotudo. No, el chiste es, ok, bueno, pará, ¿no entendiste esto? Todo tranqui. Acá tenés la explicación de por qué eso estaría mal. Incluso hay un par de preguntas que dicen, che, yo no sé, porque hay algunas preguntas relacionadas a, che, esto en Python, ¿cómo sería, qué sé yo? Y está para decir, si ustedes no saben Python, está todo bien. Está el botoncito de, che, no sé, pero quiero leer la respuesta. Y nada, eso. De vuelta, le puse cariño a escribir todas esas cosas. Les recomiendo posta que lo hagan porque espero yo que les sea redituable para cerrar un poco el tema. ¿Sí? Principalmente me parece que pueden hacer o sea, el cuestionario lo pueden hacer en el bondi cuando están yendo a la facu para antes de la clase, o no les digo yéndose de la clase, porque entiendo que a las 8:30, volviendo a casa cagados de hambre, no es el momento ideal, y después de una clase, no es el momento ideal para ponerse a hacer un cuestionario, porque quieren tirar toda la mierda, eso yo lo banco absolutamente, pero tal vez antes, están ahí en el bondi, en el subte, lo que sea, y dicen, bueno, a ver, son un par de preguntas y tal vez les sale. De vuelta, es un multiple choice la gran mayoría, así que, sí, no todos. O para selección múltiple. ¿Esta complejidad no es similar a la que se habló cuando se explicó el tema de redimensión? No. No, porque no es lo mismo. ¿Sí? De vuelta. Acá pónganse, cuenten, fíjense qué es lo que está haciendo el algoritmo en sí, y eso les va a dar la respuesta. ¿Sí? Pero bueno. Y antes de terminar, porque no hay nada más el día de hoy, vamos a hacer un Kahoot. ¿Sí? Entonces, dijiste que solo viene un par de cuestionarios, hay chance que sumamos más del resto de los temas. Si a ustedes les parece, yo los puedo pensar. O sea, por ahora no surgieron, esa es la verdad. Como no me los estuvieron pidiendo directamente, dije, no voy a hacer lo que ustedes o sea, prefiero gastar mi tiempo en otras cosas, incluso si es para la materia. Si después vemos que a ustedes les sirve, bueno, yo los hago. Voy a pensar bien cuáles son las preguntas. El mayor problema es cuáles preguntas pueden ser útiles. Puedo decir que Kahoot, por alguna razón, quema directamente, mata todo lo que es la grabación de video. Ok.
¿Cuál de los siguientes algoritmos utiliza división y conquista? Búsqueda secuencial, búsqueda binaria, obtener el elemento del medio de un arreglo, ordenamiento por selección. Bueno, bien, la gran mayoría, bien. Sí, búsqueda binaria es un algoritmo súper típico de división y conquista. Bien, por ahora es simplemente un testeo de velocidad esto. ¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve con división y conquista? Búsqueda en un arreglo desordenado, definir si un arreglo está ordenado, ordenar un arreglo o todos los problemas mencionados. Bueno, ordenar un arreglo me parece que es el que más tiene chance de agarrar gente, porque bueno, tenemos merge sort, tenemos quicksort, tenemos otros algoritmos más que ordenan también usando división y conquista. Pero los otros dos problemas también se pueden resolver con división y conquista, incluso son ejercicios de la IA. No es que nos digan, no, buenísimo como está hecho y qué sé yo, pero se pueden resolver tranquilamente. Me gusta cuando hay un cambio así en el top. ¿Verdadero o falso? Todos los problemas pueden resolverse por división y conquista. Hay una persona que no está respondiendo y bueno, efectivamente, la pregunta anterior uno dice, bueno, todo se debe poder resolver con división y conquista. La respuesta no. Todos los problemas aquellos en los cuales puedo dividir y que en la división yo puedo resolver problemas más chicos y que después eso igual lo puedo combinar. No, eso no pasa con cualquier problema. ¿Sí? Pero sí sucede con justo los problemas anteriores. ¿Sí? Me gusta. Dios mío. Deme un segundo nada más. ¿Cuánto nos cuesta encontrar el máximo en un arreglo ordenado? O de 1, o de log n, o de n, o de n cuadrado. Bien. No sé de dónde apareció el log n, porque buscar el máximo, no sé, no hay, o sea, puedo entender, sí, más con o de n, sí, o sea, log n, acá no hay, o sea, más allá de si se hace con división y conquista o no, pero tendríamos que andar descartando mitades. El arreglo está ordenado, por lo tanto, y estoy buscando el máximo, no estoy buscando un elemento en particular. Ahí está, puede ser que alguien se haya confundido con encontrar un elemento, un arreglo particular. Un elemento particular, un arreglo ordenado. Sino, acá estoy buscando el máximo, ¿sí? Pero acá yo ya sé que el arreglo está ordenado, por lo tanto, el algoritmo que yo voy a implementar para este caso va a ser, bueno, vayamos al último elemento y ya está. ¿Por qué voy a hacer más complicado que eso? ¿Sí? Entonces, yo voy a implementar mi algoritmo en función de la información que tengo. O sea, no es el algoritmo. ¿Cuánto me cuesta el algoritmo iterativo si el arreglo está ordenado? No, ese sí me cuesta ODN, porque el algoritmo es ODN. ¿Sí? Obviamente son preguntas mala leche. Espérense preguntas mala leche acá porque no tienen ninguna consecuencia. Más que bueno, no van a ganar. Tengo que llevarlos a algunas cosas el lunes que viene. ¿Cuál es
y mejor orden complejidad entre los siguientes. O de n, o de n log n, o de 2 a la n, u o de raíz de n. Bien, O de raíz de n es mejor que O de n log n. Piensen que O de n log n tiene a un n multiplicando. O sea, log n es algo mayor que 1. Punto. Y está multiplicando a O de n. Por lo tanto, y O de n es mayor que raíz de n. Así que necesariamente esto es mayor que O de raíz de n. O de raíz de n es peor que solamente log n. Yo esperaba que haya un último cambiazo ahí. A ver, creo que estamos en la última pregunta. No, faltan 2. Por 2. Si tengo que realizar varias búsquedas sobre un arreglo, ¿qué conviene más? Ordenar el arreglo y hacer búsquedas binarias, hacer búsquedas secuenciales, depende de cuántas búsquedas sean, depende de cuán grande sea el arreglo. Ordenar el arreglo y hacer búsquedas binarias. Piensen lo siguiente, si yo tengo que hacer una sola búsqueda, si yo ordeno y hago una búsqueda binaria, ordenar me cuesta O de n log n con los algoritmos que vimos hasta ahora. ¿Sí? Ordenar entonces me cuesta O de n log n y hacer una búsqueda me cuesta log n. Entonces, en total, haber hecho todo esto me costó O de n log n. Y si yo tenía que hacer una sola búsqueda, tal vez me convenía hacer una búsqueda secuencial. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que hacer muchísimas búsquedas, pongámosle, tengo que hacer n búsquedas, al final del día tengo que buscar a todos los elementos, ¿sí? Me termina sucediendo que si yo tengo que buscar n veces y hago n búsquedas secuenciales, entonces hacer n búsquedas secuenciales me cuesta O de n cuadrado. Tal vez me habría convenido hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta mala leche porque también no creo que hoy, creo que la clase que viene lo van a ver van a hablar justamente de este caso en la práctica. Y esto solamente se los pongo también para que ya les vaya llamando la atención, porque esto no es tan fácil, no es tan obvio, ¿sí? Así que si alguien respondió, ya sea principalmente la respuesta roja o la respuesta azul, fíjense que ninguna de las dos es absolutamente correcta, porque depende cuántas búsquedas tengo que hacer. No depende cuán grande sea el arreglo, porque de eso ya está dependiendo en todo caso las complejidades. O sea, siempre, o sea, no importa cuán grande sea el arreglo, siempre me va a convenir una cosa u otra en función de cuántas búsquedas tengo que hacer. No depende de la cantidad de elementos. ¿Cuál me conviene? Muy bien, muy bien. Lorenzo ya había ganado uno, así que ¿se lleva otro premio? A veces sea otro Lorenzo, pero estoy asumiendo que es el mismo. Puedo aplicar el teorema maestro cuando haya una ecuación de recurrencia, el algoritmo de división conquista, depende del tamaño del problema, siempre con una correcta justificación. Lo puse tanto tiempo. Bien, me gusta que les haya quedado grabado eso, ¿sí? El algoritmo tiene que ser de división y conquista, si no, no. Porque puede haber una ecuación de recurrencia, pero, por ejemplo, puede ser la de búsqueda secuencial que la escribo recursivamente, por ejemplo, o máximo. Hay una ecuación de recurrencia, pero no puedo aplicar el teorema maestro. Y esta es la respuesta de siempre con una correcta justificación. ¿No? Eso es querer meter el cuadrado en el círculo. Es como, no, siempre si lo chamullo adecuadamente. No. Bueno, evidentemente le debo un par de premios a Lorenzo. Voy a tratar de acordarme para el lunes que viene. Bueno.
Y con eso terminamos la clase de hoy, así que si no hay ninguna otra pregunta, pueden descansar, por lo menos, no sé, tal vez hasta por lo menos 7 menos 5, si no a las 7 en punto arrancan la práctica, así pueden hacer todo lo que se pueda de práctica. No hay ninguna pregunta, corto.